buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a tener como invitado a Luis Vicente León. Habíamos anunciado a Oscar Cheme, pero lamentablemente por coordinación de agenda, pues lo vamos a repautar. Pero vamos a conversar con Luis Vicente, director de Data Analysis, a quien saludamos. ¿Cómo está, encantado de estar Vicente? aquí. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estuvo el resultado con respecto a lo que tú o tu encuestadora previeron? Sí. Bueno, mira, afortunadamente, desde el punto de vista específicamente técnico, muy bien. No habían sorpresas de ningún tipo. Esta era una elección además muy marcada. Ya teníamos más de 5 meses con una diferencia entre la oposición y el gobierno muy fuerte. Más bien, teníamos, por ejemplo, en septiembre, una diferencia que llegó a alcanzar los 30 puntos de diferencia a favor de la oposición, que hubiera marcado incluso un triunfo mayor que el que vimos si no hubiera ocurrido en el último mes que el chavismo recupera en las encuestas 11 puntos porcentuales, no solo en Data Analysis, sino en la mayoría de las encuestas del país. Se notó un incremento al final de la campaña, que no venía, por cierto, no es que se estaban cambiando los opositores a ser chavistas en el final de la campaña, sino que se estaban decidiendo los indecisos, los que siempre te responden no sé, no contesto. Ajá, ese fue el espacio de mayor incertidumbre, el no sabe, no contesto. Sí. Ahí estuvo quizás la clave de buena parte de los resultados, ¿no? Bueno, al final no. Al final, de hecho, cuando nosotros vemos el incremento al final en la campaña, se generó mucho ruido sobre que podía ganar entonces el chavismo. Y además hubo un proceso de manipulación de información por parte de las campañas. Eso es normal, no es ni siquiera una crítica, eso suele ocurrir. La oposición al final siempre dice que va a ganar, y el chavismo entonces, que venía de una cosa muy terrible, de un gap muy grande, también empezó a sacar de la manga que ya habían volteado, que a lo mejor iban a perder por 5 puntos, pero iban a meter 3 diputados más, y por cierto, se lo vendieron incluso a los expresidentes que estuvieron por aquí, que casi se lo creen. Pero en realidad yo escribí un artículo sobre esto. Yo dije, cuando aumentó el chavismo los 11 puntos, yo dije, aquí no hay ninguna incertidumbre de quién va a ganar la elección. La incertidumbre es por cuánto va a ganar la oposición y qué tipo de mayoría va a tener. Ahora, y ahí, ¿hubo, de acuerdo a las mediciones que ustedes hicieron, algún momento en que el chavismo comenzó a repuntar un poquito? ¿O no lo hubo? Sí, esa última Esa última etapa estos últimos 15 días, repunta, 3 semanas, ¿no? pero cuando tú vienes el último mes, con 30 puntos de diferencia, que además había pasado meses, eran casi 5 meses, donde la diferencia estaba entre 25 y 35 puntos porcentuales. Mira, tú puedes hacer magia, pero tú no volteas 30 puntos en un mes. Eso no existe. O sea, puede ocurrir en lo que llaman los americanos un black swan, un evento muy particular que voltea la historia, atocha, el cisne negro, etc. Pero eso no es normal. Sí, se cierra. Y es normal además, fíjate, por ahí, por cierto, alguien incluso escribió indignado porque cómo era que podía haber cambiado 11 puntos en un mes. Él decía una semana, en realidad fue mes y medio. Pero bueno, en una semana. Esa misma persona no escribió en la elección presidencial Maduro-Capriles, cuando Maduro en un mes perdió 19 puntos porcentuales, arranca en 20 en el velorio de Chávez y termina ganando la Capriles por 1 punto porcentual. Eso es un tema perfectamente normal en el final de una campaña. Ahí sí, ¿qué pasaba? Porque era tan grande la diferencia en esa particular elección. Era tan grande básicamente porque la campaña duraba un mes, es decir, era un mes, pero era total de la campaña. Aquí la campaña fue más larga, era más difícil básicamente las movilizaciones, y un tema importante que se explica. Lo que tú estabas era apelando a los indecisos, que por cierto, vale la pena decir, los indecisos te decían, no sé por quién voy a votar, pero una parte importante de ellos evaluaban negativamente la gestión de Maduro. Lo que ocurre es que cuando tú llegas al final, una persona que está conectada con el chavismo, aunque evaluara negativamente la gestión de Chávez, de Maduro, al final, cuando se decide
que va a votar por el chavismo cambia también su evaluación de gestión, porque si no, le hace cortocircuito, es como una incoherencia. Oye, voy a votar por el chavismo y además voy a decir que Maduro es malo. No, mira, puede ser que no es tan bueno, es regular. Y entonces cambian las evaluaciones, pero es convencional, perfectamente típico. ¿Qué crees tú condujo a estos resultados, Luis Vicente? Causas fundamentales de este resultado. Ahí creo que está clarísimo. No hay, en mi opinión, ninguna duda. Las encuestas también lo mostraron a lo largo de todos esos 5 meses de exploración. La población, 89.5% de la población venezolana dice que el país está mal o muy mal. No hay ningún caso en la historia política venezolana donde tú vas con más de 70% de evaluación negativa de la situación del país, con una percepción clara de crisis donde el gobierno gana. Eso no pasa. Es decir, no teníamos que hacer más encuestas. Es decir, para nosotros, proyectar quién ganaba era pancita. Es decir, lo peludo era saber cuántos diputados sacas, porque al final de cuentas la distribución de los diputados es completamente anormal en Venezuela. Pero es tan anormal que Mosca, lo mismo que le favoreció al chavismo en el 2010 para lo que construye un gerrymandering, que es como se llama la ingeniería electoral que te la reorganización de los circuitos, a eso iba. O sea, la oposición, digamos, claro, ganó con el mismo sistema, al chavismo le pasó lo que le pasó a la oposición la vez pasada. Con 56% de los votos, la oposición obtiene 68% de los diputados. El chavismo se está tomando una cucharada de su propia medicina. O para decirlo en términos bíblicos, pudiéramos decir que el chavismo fue medido con la misma vara. Sí, bueno, sí. Al final de cuentas, ¿qué pasó? Tú trataste de amplificar tu mayoría en el año 2010, amplificar la zona donde estabas, y hiciste una desproporción atípica. Hay unas desproporciones naturales, porque, por ejemplo, eso no es una cosa del chavismo, es una cosa histórica. Tú usas el método de Hunt, que te permite entregarle a la primera minoría un diputado en cada estado, a menos que haya sacado menos de la mitad de los votos de la primera mayoría. Eso obviamente, ¿qué busca? Bueno, que las minorías estén representadas. Pero eso no se expresa en este momento. El problema es que, digamos, eso que es muy bueno, cuando tú juegas al gerrymandering, que es a darle más fuerza a la zona donde yo estoy, a decir, por ejemplo, de La Manga, que en Chacao, Atillo y Baruta resulta que hay menos gente ahora, sin haber hecho censo, tú adivinaste que había menos gente, porque no hay censo entre una y otra. Entonces tú adivinaste que había menos gente porque se habían ido de migración y se lo pusiste a Santa Teresa del Tuy. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría conversar sobre el siguiente punto. ¿Ganó la oposición o ganó el descontento? Ya venimos con Luis Vicente León.